pero nada más entrar aquí y ver las vibraciones que había solidarias, ver gente conocida de aquí de Burgos, ¿por qué no?, de Madrid, de Euskal Herria, por supuesto, de cantidad de lugares del Estado, de Venezuela, colombianos y tal, uno, no sé, en vez de tomarse las dos aspirinas que suelo tomar en estos casos para que se me despeje la mente, pues estas vibraciones han sido suficientes como para pensar que en estos momentos puedo decir algo de interés, sin más, ¿no? Un saludo, por lo tanto, sanferminero, que a su vez es solidario e internacionalista, porque la fiesta y la borroca, como decimos allí, la jaya y la borroca son dos cosas que tienen que ir también unidas, y la subversión es una cosa que también hay que llevarla a la fiesta, y la fiesta es algo que hay que llevar también a la lucha cotidiana, porque son dos cosas muy, muy importantes, ¿no? Una revolución sin humor no es una revolución sin humor, lo mismo que un huevo sin yema no es un huevo, ¿no? Un doble agradecimiento, en primer lugar, por tener el honor de estar aquí con todas vosotras y vosotros en estas jornadas de solidaridad con Venezuela, porque en buena medida el solidarizarse hoy en día con Venezuela, trabar contacto con sus personas, con sus gentes, con sus organizaciones, es trabar contacto con una realidad todavía mucho más rica y mucho más importante para todas nosotras y nosotros, como la realidad latinoamericana, de la cual en la última década, sobre todo, tanto y tanto estamos aprendiendo, ¿no? Y también, bueno, pues el honor y el agradecimiento por haber sido precedido por Yoconda y por Diego, ¿no? Porque si algo representan ellos y las organizaciones de las que forman parte, es algo que necesita mucho nuestra propia lucha, nuestra propia política, nuestro propio hacer cotidiano, que es recuperar referentes de dignidad y de firmeza por encima de todo, porque los papeles escritos, a final de cuentas, son papeles, y como Diego muy bien ha dicho, lo que hace falta sobre todo es mostrar prácticas revolucionarias, prácticas que trabajen, que luchen firmemente y que sean ejemplo en el comportamiento de cada cual de lo que queremos construir, de esa sociedad que queremos construir, ¿no? Y tras ese doble agradecimiento y ese saludo sanferminero alegre y combativo, bueno, pues a mí me han pagado para deciros lo que os voy a decir ahora, entonces, pues a eso voy. Estamos, yo creo que es bueno definirlo así, están llevando contra nosotras y contra nosotros una guerra social. No es sin más una reforma, no es una reforma muy fuerte, ni tampoco, ni siquiera tan solo una contrarreforma general que nos está rodeando. Esto es una guerra social que el capital bancario, el capital especulador, el internacional, el europeo y el de aquí, está librando contra los pueblos, contra la clase trabajadora, contra la juventud, contra las mujeres en el Estado español. Es una guerra social, declarada. Y yo creo que tomar conciencia de todo esto es algo bueno, pues para saber por dónde tenemos que hacer frente al enemigo, ¿no? Estamos viviendo esta guerra social, que es una contrarreforma social que, sobre todo en el último año y medio, en los últimos 2 años, la hemos vivido de una forma mucho más aguda y que tiene pues múltiples caras, ¿no? La primera fue la reforma laboral de hace año y medio, de enero del 2011, en la que, resumiéndolo en una frase, podríamos decir que lo que se dio fue la conversión del patrón en un señor feudal con derecho de pernada laboral en el marco de los centros de trabajo y de la empresa. Se acabaron los convenios, se acabaron las normativas, ellos pueden hacer todo, ellos pueden saltarse cualquier tipo de norma para implementar los mayores niveles de explotación que hemos conocido en los últimos 40 años. Los objetivos generales de esta guerra social, de esta contrarreforma global, yo creo que tienen que ver con esto que acabo de comentar, tienen que ver con arrasar, con recortar fuertemente lo que han sido conquistas de décadas en los cuales la clase trabajadora, las mujeres, la juventud, a lo largo de todo el Estado, hemos arrancado importantes, en cualquier caso, conquistas sociales, conquistas económicas, conquistas democráticas. Pretenden con esta guerra arrasar con bastante de todo eso y recortarlo, en cualquier caso, firmemente. He hablado de la primera cara de este poliedro, que es la reforma laboral, después vino la reforma financiera, las cajas de ahorro en su tiempo, al margen de ser también nidos de corruptelas en muchos sitios, suponían la concentración del 50% de todo el ahorro existente a nivel estatal, y esto era un abocado muy apetecido por la banca privada, y las cajas de ahorro han desaparecido. Esta reforma financiera también ha tenido otra pata, que ha sido la conversión de la inmensa deuda privada que tenía toda esta
toda esta banca ligada al pelotazo urbanístico, la conversión de esa deuda privada en deuda pública que la estamos pagando entre todas y todos con los recortes que estamos teniendo en todos los niveles, en educación, en sanidad, en pensiones, en el desempleo, etcétera, etcétera. Es una contrarreforma también que presenta un lado social, lo hemos visto, lo acabo de señalar, en los terrenos educativos, en los terrenos sociales, en los terrenos de las prestaciones. Es una reforma también que es invisible, como la mayor parte de las agresiones que padecen en las mujeres, ¿no? Apenas se ha visto tanto, pero ha sido un recorte continuo de la ley de dependencia, de la ley de igualdad, del régimen que se había conseguido, que era mínimo, pero que era un paso relativamente importante para las trabajadoras del hogar. Ahora anuncian una reforma de la ley del aborto. Ha sido una reforma, es una contrarreforma también en buena medida contra las mujeres, es una contrarreforma también que tiene que ver con el tema económico. Aquí también en Burgos, en Euskal Herria, en todos los sitios, estamos viendo cómo, lejos de apostarse cada vez más, como debiera de ser, por las energías alternativas, nos meten el fracking, nos prorrogan Garoña, lo más probable, para eso van a hacer las modificaciones que sean suficientes, la apuesta por la energía nuclear, y mientras tanto los recortes a todos los niveles en lo que se había podido conseguir en el terreno de las energías alternativas. Y es una contrarreforma que es una contrarreforma también en gran medida política que en primer lugar supone la apuesta, pero de una forma muy descarada, de una forma franquista, diría yo, por el Estado fuerte, por el Estado madrileño, por el Estado centralista, ¿no? Recortes continuados. Cada una de estas reformas anteriores, la laboral, la financiera, la social, etcétera, etcétera, todas y cada una de estas reformas han llevado parejo un recorte de las competencias autonómicas, de las competencias locales y del reforzamiento del Estado fuerte, del Estado centralizado, ¿no? Esto ha sido el pan nuestro de cada día, y junto con esto, algo que ha salido ya, lo ha señalado Diego, un retroceso, una agresión constante, una represión continuada contra las personas, contra los trabajadores, contra las mujeres, contra los jóvenes que se han ido levantando en mareas, en huelgas, en marchas, en ocupaciones. Una criminalización social in crescendo, ¿no? Que va atentando contra todos los derechos de todas y todos nosotros. Unos recortes políticos que recortan a nivel autonómico las escasas competencias que se habían conseguido, y que a nivel democrático está arrasando también en buena medida con conquistas sociales que hemos obtenido en las últimas décadas. Y yo señalaría, en esta guerra social, frente a esta contrarreforma global que estamos viviendo, nosotros tenemos que ser capaces también de diseñar una respuesta global, porque hablar de esto no supone en modo alguno dejar de lado ninguna de las pequeñas luchas en las que estamos metidos y metidas a nivel diario, porque sin estas pequeñas luchas, sin estos pequeños objetivos, es imposible desarrollar ninguna respuesta global a esta agresión que estamos padeciendo. Pero en todas y cada una de estas luchas parciales, para darles consistencia, porque ellos sí dan consistencia y dan globalidad a todas las agresiones que nos están dando, desde ese mismo punto de vista, nosotros también, a todas estas pequeñas luchas en las que estamos embarcados, tenemos que darles un enfoque global que pueda servir para plantar cara frente al enemigo, frente a quienes están impulsando esta guerra, en términos parecidos, de contestación social, de hablar con dignidad, como estaba comentando antes Diego, ¿no? Una respuesta global por nuestra parte que, por lo menos desde Amaiur y allí en el Congreso, y también, por supuestísimo, en casa, porque esto donde hay que demostrarlos en casa, debiera apalancarse, entendemos, sobre unos cuantos pilares que es conveniente tener claros. Un reparto de la riqueza. Es indignante, es criminal que una persona como Amancio Ortega tenga una fortuna mayor de 40.000 millones de euros, a sabiendas de que el presupuesto de este año del Estado para pagar las prestaciones de desempleo para 6 millones de personas, 6.200.000 personas, para pagar las pocas políticas de promoción de empleo que están realizando, que todo ese presupuesto sea de 30.800 millones de euros, es decir, bastante menor que la fortuna de una persona que ha hecho sus dineros yéndose a explotar a mujeres, a explotar a niños, a romper todo tipo de normativas laborales en la India, en Pakistán, en Bangladesh, en China. Si no se soluciona, si no se corta por la raíz,
que existan estas tremendas desigualdades en niveles de renta y en niveles de situación económica, es imposible que podamos dar pasos hacia una sociedad diferente. Repartir la riqueza, repartir también el trabajo, y hablo de repartir el trabajo y no de repartir el empleo, porque el empleo hace falta recortarlo, hace falta una jornada laboral de 35 horas, incluso menor, porque esto es posible, ¿no? Pero no solo avanzar en ese terreno, en el del reparto del empleo, sino en el reparto del trabajo, porque en esta sociedad existen dos formas de trabajo que están muy distintamente, muy valoradas de una forma completamente diferente. El trabajo productivo que se realiza en las fábricas, que se realiza en los centros de trabajo, que se realiza en los servicios, y el trabajo reproductivo, trabajo doméstico, trabajo de cuidados, que no tiene ni consideración salarial, ni consideración... consideración económica, ni consideración social, ni consideración legal, y hace falta que este reparto también se dé en este terreno, porque sin trabajo reproductivo la sociedad no existe, sin trabajo de cuidados, sin trabajo domésticos la sociedad no existe, se va al garete, se podría ir al carajo. Las fábricas de coches, las fábricas de armamento, las fábricas de autopistas, y no pasaría nada, pero si este trabajo desapareciera, la sociedad desaparecería por completo. Es un estudio del Banco Bilbao Vizcaya, lo publicó hace poco. Si se tuviera en consideración únicamente, se considerara como trabajo productivo realizado por las mujeres, esencialmente trabajo realizado por las mujeres, el PIB se incrementaría de inmediato en un 60%. Es algo a tener en cuenta, teniendo en cuenta que este trabajo, como ya he señalado, no tiene ningún tipo de consideración ni económica, o prácticamente ninguno, ni económica, ni legal, ni social. Hace falta, por supuesto, potenciar los servicios públicos, asentar el funcionamiento de la sociedad sobre criterios sociales, sobre criterios mayoritarios, porque la sociedad, compuesta por mujeres, por trabajadores, por jóvenes, esta sociedad lo que quiere es tener asistencias universales, asistencias gratuitas, asistencias de calidad, y no clínicas privadas ni centros religiosos privados. Potenciar todo esto con el dinero de la banca, con el dinero de los presupuestos militares. Y hace falta también, y esta es una discusión que tenemos que recuperar los viejos discursos, ¿no?, de hace 50 años, de aquellas organizaciones sindicales, de aquellas organizaciones políticas que hablaban de apuntar al corazón de la bestia, ¿no?, de apuntar al corazón de la bestia, que en gran medida es la propiedad privada sobre la cual está asentado este sistema. Hace falta defender la democratización de la economía y afirmar la primacía de lo público y de lo social frente a lo particular y lo individual, que frente a la propiedad privada, a la competencia descarada, lo que prime sean las propiedades sociales, las propiedades públicas, la solidaridad entre las personas, y que sobre esto se asiente realmente la economía. Defender una propiedad pública que no es únicamente hablar de propiedades estatales, sino que es hablar de propiedades estatales, sí, ¿por qué no?, pero hablar de propiedades cooperativas, de propiedades sociales, de propiedades comunales, de todo esto. Desmontar los fundamentos patriarcales de esta sociedad, por lo que antes hemos dicho, porque esta sociedad está partida en dos al objeto de estructurar la economía, de estructurar la sociedad, de estructurar las relaciones entre las personas, en la familia, en los centros de trabajo. La división actualmente existente, dando primacía a los hombres por encima de las mujeres, es algo con lo que hay que acabar. Y hay que situar también este otro modo de producción y de desarrollo sobre unas bases de hermanamiento con la naturaleza, no arrancar de una vez de la Biblia la página en la que se hace referencia a que dominarás la tierra, y entender que la tierra, como ha dicho Diego, no la hago nada más que citar aquí, la cerveza también yo creo que es otra dirección, ¿no? Entender que la tierra es algo nuestro y que nosotros somos algo de la tierra, que es una relación de ida y vuelta que tiene que funcionar, en la cual pues todos somos parte de una misma familia, ¿no? Y frente a esta democratización de la economía, también hace falta dar pasos importantes en lo que es la democratización de la sociedad, la democratización institucional, pero también la de la sociedad, que la democracia no sea una ecuación que diga igual a elecciones, sino que la democracia esté presente en la familia, esté presente en los barrios, esté presente en las fábricas, y que entre aquí, y que entre en todos estos
estos sitios, ¿no? Avanzar en lo que tiene que ser el incremento sustancial de la participación popular, del control social de las instituciones, de poner 100.000, y son pocas, obstáculos para que la gente electa no se convierta en una casta política al margen de la sociedad. Entender que quienes están ejerciendo una labor electa son, como dicen los zapatistas, algunos que tienen que estar allí obedeciendo y no mandando. Y sobre estos parámetros son sobre los cuales hace falta estructurar esta sociedad, cortar con todo tipo de privilegios institucionales, cortar con todo tipo de privilegios personales. Democracia en la casa, democracia en el barrio, democracia en la fábrica, y que la democracia sea, como dijo Lincoln, me parece que fue, realmente el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, y nada más, y no la farsa que hoy tenemos. Y a pesar de que antes han dicho, yo no sé por qué hace falta tener el más mínimo complejo, ya ha quedado demostrado, pues ser burgalés es una cosa de mucho honor, ¿no? Pero aquí, en cualquier caso... Además, Burgos y Euskal Herria, en sus orígenes eran primos hermanos, o sea, ¿por qué no? Entonces... No, pero bueno, como a mí me pagan también por esto, lo tengo que decir, ¿no? Es importante que en todo este entramado, en toda esta necesidad de conseguir una democracia real, de darle la vuelta al funcionamiento institucional que estamos teniendo, afirmemos al 100%, nosotros lo estamos haciendo, la necesidad de defender la soberanía, la libertad y la independencia para los pueblos que hoy están metidos contra su voluntad en el Estado español. Nosotros no somos separatistas, nosotros somos independentistas, que es una cosa diferente. Una vez le preguntaron a Luis Llach a ver por qué no cantaba él en castellano o en español, no sé cómo fue la pregunta. Y él dijo que la pregunta estaba mal hecha, porque no es que él no cantara en castellano, sino que simplemente cantaba en catalán. Y cantar en catalán suponía no solo no cantar en castellano, sino tampoco hacerlo en chino, en japonés ni en inglés. Y en esto... Quien no entiende que la afirmación de libertad, de soberanía y de independencia de los pueblos no tiene nada que ver, no tiene por qué estar absolutamente en nada en contra de la solidaridad entre todos los pueblos que hoy están en el Estado español y de la solidaridad con la revolución bolivariana, o con los pueblos de Bolivia, con los pueblos ecuatorianos, con todos los pueblos de América Latina, es que no entiende ni el ABC de lo que supone la izquierda, ser de izquierdas en este país, ser de izquierdas sobre todo... Ser de izquierda, sobre todo, es entender que todos los pueblos deben tener derecho a ser libres, a ser soberanos y a ser independientes. Y solo bajo estos pilares se puede afirmar luego la necesidad imperiosa y desde el principio de ser solidario con los demás pueblos cercanos y lejanos. Solo desde estos criterios, porque si no, la mal entendida solidaridad se puede convertir en una imposición forzosa. Y nunca desde la izquierda se puede ni se debe afirmar la necesidad de ser solidario bajo una libertad que no existe y que es falsa, bajo una unidad que es impuesta. Es claro que el camino, ¿no?, tiene que basarse. Antes en la entrevista que nos han hecho, nos decían en alguna medida que yo que pintaba ahí en el Parlamento, a ver si pensaba que, bueno, si el cambio social que necesitamos es contradictorio o no con la realización de una labor institucional. Si realmente lo que queremos hacer es un cambio social, y queremos hacer un cambio social profundo, que afecte no solo a los terrenos institucionales, que no afecte únicamente a los terrenos políticos, sino que afecte a la situación de las mujeres, de la clase trabajadora, de lo que se vive en las fábricas, de las fiestas,
machistas que se tienen por cantidad de sitios, y queremos realmente que afecte a todo esto, el cambio tiene que venir desde la propia sociedad, tiene que venir sobre todo desde sus movimientos sociales, tiene que venir desde la creación de espacios en todos los sitios que nos permitan ir diseñando, ir dibujando en alguna medida esa sociedad nueva que queremos. El cambio tiene que venir desde abajo, no va a venir desde arriba, y desde arriba a lo más que podremos querer que se dé desde ahí será un apoyo a todo lo demás. Frente a esa política que estamos viviendo hoy en todos los sitios, en el Parlamento, a niveles sindicales, a niveles sociales, de concertación social, de acuerdos, ¿no?, entre intereses completamente contrarios. Nosotros tenemos que defender lo contrario. Aquí hay una guerra social, y en esta guerra social nuestra respuesta tiene que ser la confrontación social, la desobediencia civil, porque frente a un gobierno que es mentiroso, que es corrupto, que parece una central de correos de todos los sobres que pasan por allí, frente a todo esto, frente a una constitución mentirosa, que habla del derecho a la vivienda y de que las instituciones públicas, las administraciones, tienen que garantizar y poner medios para que esto se dé, frente a esa mentirosa e hipócrita Constitución y ese mentiroso e hipócrita gobierno, frente a esa norma sagrada que habla del derecho al trabajo y que compagina eso con 6.200.000 personas en paro, frente a todo eso, la desobediencia civil es un derecho y es una obligación. Para terminar, solo una cosa: esto es un encuentro de solidaridad, con diferencia en relación con la cooperación, que es un tipo de relaciones entre los pueblos, vertical, en la que unos dan y otros toman. La solidaridad es algo horizontal, es algo de ida y vuelta. Si la solidaridad no va y vuelve, si no da y recibe, es una solidaridad falsa. Entonces, aquí, gentes de distintos sitios, de todo el Estado, andaluzas, madrileñas, catalanas, vascas, burgalesas, castellanas ya he dicho, ¿no? Sí. No, si estando aquí todas estas personas, estando aquí gentes también que han venido de Venezuela, que están aquí, que proceden de Colombia, tenemos que establecer entre nosotros estas relaciones de solidaridad, de aprender las unas de los otros de las unas, porque únicamente así, reforzando lazos, agarrándonos todos de los hombros, agarrándonos fuertes de las manos, vamos a poder dar pasos más contundentes, pasos más largos, pasos más profundos. Y en la solidaridad está asentada, no lo olvidemos, la mejor virtud de la izquierda. ¡Apa pues! ¡Ya por ellos!